Bienvenidos al 10º video de nuestro canal. En este caso traemos un review, como lo prometimos anteriormente, de un Boeing 767-200 de Avianca. Es el primer modelo Dragon Wings que enseñaremos en este canal. Y pues vamos a dar pros y contras como es común. Después de este vendrá un update. Como ya empiezan a conocer la dinámica, los aviones que salgan nuevos en ese update serán los próximos en salir en un review. Entonces, sin más demora, empecemos. El Boeing 767 es un avión comercial bimotor a reacción de fuselaje ancho, siendo el primer aparato de este tipo desarrollado por Boeing. La primera variante de este avión que se construyó fue el Boeing 767-200. Entró en servicio el 8 de septiembre de 1982 y desde entonces los 767 han realizado más de 7,5 millones de vuelos y han transportado a más de 2.000 millones de pasajeros. Fue el avión más eficiente y limpio en su categoría. El primero voló en septiembre de 1981. Al año siguiente entra en servicio con United Airlines. Posterior a esto, las versiones de este avión fueron aumentando. El avión de este review es un Boeing 767-200, específicamente 284ER. El 767-200 fue la primera aeronave bimotor en ser empleada para vuelos transatlánticos operando bajo normas de vuelo y TOPS. La versión ER fue la primera variante de largo alcance. Esta versión aumentó su autonomía de vuelo gracias a la instalación de un depósito de combustible adicional y al aumento de su peso máximo al despegue. Sus principales rivales fueron el Airbus A300-600R y el A310-300. Este avión tiene una capacidad de 255 pasajeros y necesita una tripulación de 12 personas, 2 pilotos y 10 auxiliares de vuelo. Sus dimensiones son longitud de 48,5 metros, envergadura 47,6 metros. Alcance 12.223 kilómetros, velocidad crucero 914 kilómetros por hora, peso máximo de despegue 179.170 kilogramos. Cuenta con motores Pratt & Whitney 4000-94. El 767 es capaz de cruzar altitudes hasta de 43.000 pies. Este 767 de Avianca, el cual tiene como matrícula November 988 Alpha November, pasó por distintos liveries dentro de la misma aerolínea, sin mencionar las aerolíneas a las cuales había pertenecido antes. Finalmente, en agosto del 2009, Avianca le entrega este avión a Aerosur, con el cual culmina sus operaciones en abril del 2012, habiendo pertenecido 15 años a Avianca. Como pueden observar, es una caja muy sencilla. En la parte delantera tenemos lo mismo que por detrás. Simplemente tiene el logo de Avianca, el avión, qué avión es, tiene una licencia de Boeing aquí, pues un loguito de Boeing. Y aquí donde dice que es recomendable que este modelo lo obtengan mayores de 14 años. Vemos que por los lados simplemente tiene un código de barras y algunas instrucciones en varios idiomas. Y aquí podemos observar el logo de Dragon Wings, que es la marca que hace estos modelos, que respecto a la escala 1-400 de alto detalle es la más económica que hay, y ya vamos a ver por qué. Ese avión que acaba de entrar ahí es una TR-42-500 de la aerolínea regional EasyFly y acaba de llegar de la ciudad de Medellín. Pues ahí lo mostramos en su aproximación final aquí a la Nubia. Vamos entonces ahora sí a sacar el modelo. Como pueden observar, pues tiene la misma cubierta que tiene el resto de marcas. Lo primero que sobresale es su base. Es una ventaja de estos aviones que traen una base incluida. Aquí podemos observar una bolsita que dentro de ella tiene unas instrucciones. Ahí las pueden ver. Estas instrucciones son para mostrar cómo se debe poner adecuadamente los trenes de aterrizaje, ya que este avión, como ya lo vamos a ver, tiene trenes intercambiables y de repuesto. Se pueden sacar para cuando uno lo ponga en la base quede el avión como si estuviera volando con sus trenes de aterrizaje adentro del fuselaje. Entonces ahora sí vamos a sacar el avión. Tenemos lo de siempre que lo protege. Y ahora sí, entonces aquí lo vamos a acomodar en la plataforma. Pero antes les voy a mostrar la caja. Tiene un compartimento aparte donde tiene, como les dije ahora, unas llantas de repuesto en caso de que alguna se llegue a perder, y también tiene las tapas para cuando uno quita los trenes de aterrizaje quede como si fuera el fuselaje totalmente cerrado. Empecemos entonces por la cabina. Como siempre, apreciamos sus ventanas muy bien colocadas,
La punta es algo redonda y ancha para hacer un 767, sin embargo se alcanza a diferenciar que es este avión. Aquí podemos observar una sección donde se encuentran los tubos pitot, están pintados en el fuselaje. Este no tiene antenas como otros modelos en relieve, tampoco las tiene pintadas. Lo único que tiene es una cosa en la cola que ya les vamos a mostrar, que es para evitar tail strike. Tenemos entonces, seguimos abajo donde finaliza la parte roja, empieza la bandera de Colombia. Abajo vemos el nombre Juan Valdez. En la parte donde vemos el paisaje es una finca cafetera, un cafetal y un hombre con un burro, que en este caso pues representa a Juan Valdez. Está muy bien pintado en el fuselaje, a pesar del tamaño se ve muy bien. Y seguimos entonces a lo largo del avión. Vemos cómo están ubicadas las ventanas en todo el borde que delimita lo rojo con lo blanco. Estas siguen a través de todo el fuselaje y en esta sección sobre el ala podemos encontrar la salida de emergencia. También tiene unas rutas que en este caso no tienen flechas y que ahora les vamos a mostrar detalladamente. Seguimos entonces por el fuselaje. Arriba de las últimas ventanas vemos la palabra Colombia y abajo la matrícula de este avión, que corresponde a November 988 Alpha November. Abajo de las ventanas tenemos el logo de la Asociación Colombiana de Cafeteros y debajo de este hay un error en este modelo. El original dice Café de Colombia, pero en este caso de este modelo dice Café East California. No sabemos qué pasó, porque imprimieron esta pintura de esta manera. Sin embargo, es un detalle casi imperceptible. Finalizamos con la puerta trasera y abajo de este también podemos observar con verde algunas montañas o la representación de esta. Sobre el fuselaje, al lado y lado, tenemos el antiguo logo de Avianca, el anterior al actual, del momento en el que se está grabando este video, que es en el 2018, y su pintura roja está muy bien logrado. El color es muy parecido al original y su cola también es muy parecida. También vemos aquí en la punta superior la bandera de Colombia y vamos entonces a mostrarles el avión por el otro lado. A este lado los detalles que cambian únicamente es que encontramos dos puertas de carga, aquí, a este lado y aquí. Y ahora vamos a mostrarles el avión desde la parte de encima. Desde arriba, como podemos observar, está muy bien ubicado su color rojo. Qué pena ahí por ese viento que está un poquito fuerte, pero bueno, continuemos. En el ala izquierda podemos observar las letras de Avianca y al lado derecho podemos observar la placa. Aunque las superficies de vuelo se vean en relieve, y de hecho lo están, una desventaja de este avión es que estas alas son de plástico. Las alas y la cola son totalmente de plástico, lo único metálico como tal es el fuselaje, porque de hecho los trenes de aterrizaje también lo son. Esto se podría ver como una desventaja, pero a la vez es una ventaja, porque eso permite que el precio de este avión sea más barato que un avión pues más detallado, como podría venir siendo un Gemini Jets o un Phoenix, etcétera. Entonces vemos que es algo simple por encima, pero es por eso, porque las alas están hechas de plástico. Sin embargo, la sección de los tanques de combustible sí está pues como en un color más oscuro que el resto. Y continuemos entonces por debajo para detallarles los trenes de aterrizaje y otros detalles que tiene. Por debajo, en el caso de las alas, observamos los mismos detalles que por encima, solo que invertidos. En este caso, en el ala derecha es donde está la palabra Avianca y en el ala izquierda es donde encontramos la matrícula de este avión. Podemos observar también detalles en relieve, como pueden observar aquí. Y aquí lo que les decía hace un momento es una estructura para evitar que el fuselaje sufra daños durante los despegues o aterrizajes cuando esta parte del avión choca con la pista. Podemos observar también donde finalizan las pinturas de las montañas, está bien ahí en línea recta y no tiene pues el logo de Dragon Wings, nada por el estilo como el caso de los Phoenix o Gemini Jets, pero sí tiene pues el agujero para la base, que ahora vamos a mostrarles cómo queda en ella y les voy a enseñar cómo se retiran los trenes de aterrizaje y cómo se ve el avión. Lo único que tenemos que hacer pues es simplemente retirar los trenes. Y ya procedemos a ponerle las tapitas que trae en la caja
y ya queda el avión como si estuviera en vuelo. Lo vamos a colocar entonces en la base. La llanta de adelante de este avión está pegada, pero no significa pues que todos los Dragonwings estén así. Así quedaría en la base. La llanta, en este caso el tren delantero, está pegado al fuselaje. Solo en este caso este avión, no significa que el resto de Dragonwings sean así, sino que lo tuvimos que pegar por ciertas razones y así se vería en la base. Ese que acaba de despegar ahí era una TR-72-600 de Avianca saliendo de la Nubia para Bogotá y se vio muy bonito con el 767. Vamos entonces a finalizar dando otra vez como un recordatorio de pros y contras y midiendo el avión. Empecemos primero con las medidas. De envergadura mide aproximadamente 12 centímetros y de longitud mide aproximadamente lo mismo.